Listo, muy bien. Pues buenas noches, un gusto como siempre estar una sesión más con ustedes. Me gustaría que antes de iniciar la clase de hoy me mencionaran qué es lo que recuerdan que vimos la clase pasada. Lo que vimos la semana pasada. Ujú. ¿De qué hablamos? ¿Qué estuvimos viendo en la sesión de la semana pasada? Sobre los lenguajes de alto y bajo nivel y sobre el lenguaje y todo eso. Ok, vimos algunos conceptos. ¿Qué es lenguaje? ¿Qué es comunicación? ¿Qué me podría decir lo que recuerdan de esos conceptos? No necesariamente me tienen que decir toda la definición, solamente em, palabras claves, algo que nos indique relacionar el concepto con su definición. Pues el lenguaje son símbolos que representan algo y sobre la Ok, comunicación que es el proceso pues para llevar un mensaje mediante un canal hacia un receptor. ok. Finalidades. Porque es importante la comunicación. Los que no pueden abrir su micrófono pueden participar en el chat. ¿Por qué debemos de conocer del lenguaje? Enfatizando el lenguaje de programación. Pues para saber cómo comunicarnos con la computadora en este caso, en el lenguaje de la programación. Exactamente. Muy bien, perfecto. ¿Vimos algo más que podamos ahí reforzar? También sobre la definición de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Ah, apenas se conectaron Jonathan y Samantha. Está Samantha poniendo en el chat justamente lo que era un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Una serie de pasos organizados que hablan de un proceso. Ok, muy bien, perfecto. Excelente. ¿Algo más que quieran agregar de lo que vimos la semana pasada? ¿No? Bueno, pues son conceptos importantes. Sé que la mayoría, pues lo que vimos la semana pasada, probablemente tomó sus notas o lo tienen ya relacionado en su hábito de estudio para poderlos ir reforzando. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy, en la cual consiste en un proceso de solución de un problema. Si nosotros, vamos a hacer una analogía, si nosotros tenemos un problema, ¿cómo empezamos a darle solución? Estoy hablando de manera general. Primero identificando cuál es el problema, analizándolo. Ok, lo analizas. ¿Qué más? ¿Qué es lo que Pues haces para resolverlo? planeas posibles soluciones en base a lo que se analizó. Ok. ¿Estableces una alternativa de solución o alternativas de solución? ¿Y después? Si tienes varias alternativas, Pues yo creo que elegir entre esas alternativas, ¿no? Para ver cuál es la mejor adecuada. es correcto.
al fin y al cabo llegamos a toda una toma de decisión, ¿cierto? Lo hacemos todos los días. Me gusta poner el ejemplo del manejo porque es una toma de decisión así. Entonces, aquí en Nuevo León sabemos de que realmente ponen tu resistencia al manejo todos los días. ¿Por qué? Porque nos topamos diferentes. A pesar de que ya puedes tener años manejando aquí en Nuevo León, siempre te sorprenden y siempre terminas, a lo mejor hay días en los que llegas y te estacionas y dices, gracias a Dios ya pagué el carro, porque de una otra forma te sientes ahí muy, muy inseguro por la forma de manejar. Pero tomas durante el trayecto muchísimas decisiones, pero no te pones, ay, lo voy a analizar, voy a tener no, porque si lo haces eso, o ya te chocaron o ya chocaste o ya pasó algo. Entonces, tomamos decisiones con base a experiencias, pero también tomamos decisiones que sí analizamos, que sí seguimos un proceso y que sí generamos diferentes alternativas. Y hasta nos da el tiempo de establecer la prioridad de esas alternativas. O sea, este es el resultado que yo quiero que sea, este es el que sigue, y así, o sea, realmente ponerlas en orden para que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Si nos vamos a programación, porque hicimos una analogía, ahora, si nos vamos a programación, nos vamos a topar diferentes problemas. Imagínense ustedes como desarrolladores, ¿qué problemas no se van a topar? No van a tener siempre el mismo tipo de clientes. Bueno, fuera, ¿verdad? Porque así pues ya no tendrías que hacer o estar diseñando. Simple y sencillamente lo que ya tienes lo vas ajustando para cada necesidad. Sin embargo, te vas a topar de diferentes tipos de clientes. Entonces, no podemos generalizar, tendremos que establecer un proceso en el cual sí se aplique en todos los tipos de problemas, pero que a la vez sea específico. Así, ¿cómo es eso posible? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer otra analogía antes de entrar a la de programación. Si nosotros nos ponemos como asesor cliente de lo que sea, no estoy hablando asesor como venta, sino asesor como entender las necesidades del cliente y poder diseñarle un, una buena solución a cubrir todas sus necesidades y aparte cumplir o a lo mejor rebasar la expectativa que tiene el cliente. Entonces, si nosotros tenemos a nuestro cliente, pero no lo conocemos, pues no vamos a diseñar algo que realmente cubra sus necesidades. Vamos a darle un producto que por X o Y te lo compró y ya después, como no cubra sus necesidades, pues no vas a tener esa recomendación. O sea, el efecto secundario es que no vas a tener esa recomendación. El punto es que haciendo esta analogía, tanto en programación como en el desarrollo general entre un asesor y un cliente, el asesor debe conocer las necesidades del cliente. Si nos vamos al proceso que estoy compartiéndoles, ya no les pregunté si se ve bien, es que a veces como que yo estoy medio Sí, cegueta. Entonces, ok, perfecto. Aquí viene un proceso de solución de un problema enfocado en programación. Sin embargo, hice la analogía para que se entienda que en realidad en programación utilizamos muchos principios con base a lo general. Tenemos el cliente, llega el cliente y nos dice cuál es su problema, pero ¿qué pasa con los clientes? O sea, los clientes te dan la información que crees que necesitas. Yo, por ejemplo, puedo decir, es que yo voy a abrir un negocio y necesito que todas mis computadoras tengan un programa donde puedan, no sé, expedir facturas. Ustedes como programadores, ¿qué me dirían?
Pues escucharía para ver qué tipo de datos vas a ingresar o qué requerimientos te piden para poder facturar, ¿no? Me imagino. Empiezas a preguntarle. No es suficiente la información que me estás dando. O sea, entiendo que vas a tener un negocio propio. ¿Cuántas computadoras vas a utilizar? ¿O cuántas computadoras tienes? ¿Va a ser un usuario individual en cada computadora? ¿El programa lo van a utilizar todos los usuarios o solamente este usuario va a utilizar esta parte del programa, este usuario va a utilizar otra parte del programa? O sea, empezar a preguntarle realmente qué es lo que necesita. Porque así como me lo dijo en forma general, pues yo no puedo adivinar. Entonces, ahí los clientes normalmente te lo dicen así. Y de ahí depende si seguimos o damos el seguimiento a que se nos convierta en cliente y que aparte sea un cliente satisfecho o que solamente sea un cliente más que a lo mejor ya no le vamos a seguir proporcionando el servicio. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar, a pesar de que en el proceso no te dice eso, pero es realmente en la realidad lo que interesa. Lo que interesa es que tú haces o indagas las necesidades de tu cliente para diseñarle, cubrir sus necesidades con con todo el objetivo de superar sus expectativas y que ese cliente te recomiende, sobre todo si es un cliente potencial. Pero ¿cómo vas a definir si es un cliente potencial o no? Pues investigando sus necesidades, viendo realmente qué es lo que él va a requerir de nuestro servicio y haciéndole un buen diseño, obviamente, ¿verdad? Eso es nuestra labor. Entonces, volviendo al proceso que les estoy eh, proyectando, pues dice, bueno, llega el cliente tiene un problema que requiere el uso de la computadora para resolverlo, perdón. Después el programador ejecuta una de las tareas en etapas, pero esto es con la finalidad de resolver el problema. Entonces, llega el cliente, la atiende el programador y qué etapas son las que tenemos que seguir. Bueno, las etapas que tenemos que seguir, no sé por qué, yo no lo leo muy bien. Tenemos la etapa 1, es el proceso en la secuencia de etapas que debe seguir el programador. Después, en la etapa 2 nos representa el proceso y en la etapa 3 es en cada etapa a realizar ciertas tareas con los objetivos específicos. Es decir, en la primera etapa yo voy a obtener la información para cubrir las necesidades del cliente. Después trabajo en el diseño y posteriormente le digo, este es el resultado. Que obviamente lo vas a implementar, tienes que demostrarle al cliente, o sea, estoy hablando de manera general. Das la solución, implementas el programa y pues ya el programa se instala y pues ya lo utilizan los usuarios. Entonces, así es la manera general. Dentro del proceso, etapa 1 y etapa 2, hay un plus que no todo lo dan, pero sí es importante. Cuando estás observando o indagando en las necesidades del cliente, hay ocasiones en que no es suficiente lo que él te dice, porque hay clientes que solamente tienen la idea de lo que quieren, pero no está establecido. Hay una gran diferencia en qué está planeado estratégicamente dentro de una empresa y qué está solamente en idea. No sé si les ha tocado que a lo mejor tu jefe te dice, ay, no, es que vamos a hacer esto y esto y esto. Y tú te quedas, a ver, ¿pero por qué? ¿Cuál es el resultado? O sea, ¿con base a qué? Dicen, no, 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 es que se me ocurrió, creo que pudiera funcionar. Bueno, esa es una idea, no está planificado, no tiene sustento y muchas veces nos topamos clientes así.
Entonces, dentro de nuestra labor para realmente diseñarle esa solución al cliente, pues tenemos que considerar varios puntos. Hay quienes consideran que ir al centro de trabajo, observar cuántos trabajadores, cuáles son los que realmente van a utilizar o usar el programa, tal como te lo está especificando el dueño o el cliente, les sirve muchísimo más que toda la información que pueden recabar por parte del cliente directamente. Entonces, son situaciones en las que tenemos que considerar, aunque el proceso está establecido, aunque lo podamos entender, siempre debemos tener claridad de cuáles son las necesidades del cliente y diseñarle el traje a su medida. En este caso, el programa o los programas o lo que requiere a su medida. ¿Ok? Y bueno, aquí ya está mucho más específico cada una de las etapas. El paso 1, pues es una persona u organización al cual nosotros lo acabamos de mencionar como cliente. Él tiene un problema y necesita la construcción de un programa para resolverlo. Para esto, pues contacta a una empresa de desarrollo de software que en nosotros pues lo llamamos o en el diagrama viene como programador. En el paso 2, el programador sigue un conjunto de etapas denominadas el proceso para poder entender el problema del cliente y construir de manera organizada una solución de buena calidad de la cual formará parte un programa. En el paso 3, el programador instala el programa que resuelve el problema en un computador y deja que el usuario lo utilice para resolver el problema. Fíjese que no es necesario que el cliente y el usuario sean la misma persona. Piense, por ejemplo, que el cliente puede ser el gerente de producción de una fábrica y el usuario un operario de la misma. Puede darse el caso que el cliente sí sea el usuario. Principalmente se dan cuando el dueño desea monitorear a sus trabajadores sin tener que estar físicamente. O cuando manejan reportes que el dueño nada más quiere llegar a X hora a su empresa y que ya estén todos los reportes para poderlos verificar. Obviamente, hace años, pues los reportes eran físicos, ¿verdad? Te tenías que dejar ahí todos los papeles y todo. Actualmente ya no es así. Entonces, eso es cuando el cliente sí se convierte en el usuario, cuando realmente está pidiendo algo específico para una tarea específica. Digo, son los menos, ¿verdad? Porque sale caro. El diseño sale caro y la implementación también. Sin embargo, bueno, hay que el lujo y pues tenemos que estar preparados, porque y luego aparte, pues sería un cliente potencial, ¿verdad? Cuando tenemos clientes en los cuales solamente están pensando que sea un producto bueno, bonito y barato, pues entonces se nos complica muchísimo, porque los diseños, cubrir todas las necesidades, entrar con lo que puede pagar el cliente o lo que quiere pagar el cliente, entonces ya ahí es donde empezamos a tener el uso de lo que vamos aprendiendo como desarrolladores para poder decir, ok, bueno, esto no es necesario y entra en el presupuesto que me dio el cliente. Y ahí empiezas a hacer tu propuesta de solución. Entonces, sí es importante, como lo mencionaron, que proceso para poder analizar las alternativas y todo, pero hay que considerar los otros aspectos que no dependen de nosotros, porque bueno, tú qué quisieras como desarrollador, hacer tus creaciones tal cual como te gustaría, pero pues tú no lo vas a pagar, entonces, o cuando no te lo van a, o el cliente es de esos clientes en los que dicen, no, esto es lo que tengo y eso es lo más que puedo pagar. Entonces te tienes que ajustar. Y dices, bueno, pues voy a modificar, yo quisiera que pareciera esto, pero bueno, voy a sacrificar un poquito a lo mejor en esto y así empiezas. Entonces, son las situaciones que nos vamos topando ya en la práctica. Muy bien. Especificación de un problema. O sea, tal vez lo hemos utilizado, es dentro de nuestro lenguaje, pero en realidad, ¿qué es la especificación de un problema? Partimos del hecho de que un programador
no puede resolver un problema que no entiende. Ya lo tratamos desde el inicio del proceso, pero si tú no te involucras en las necesidades del cliente, no lo vas a poder entender. Y si no lo entiendes, pues la solución que vas a dar probablemente no sea ese plus que quisieras. Tal vez sí resuelve el problema del cliente o cubre lo que necesita como base, pero no queda satisfecho o no llena sus expectativas, menos superarlas. Entonces, si digo, ha ocurrido, ¿no? Como desarrolladores, los clientes se vuelven como algo rutinario. Entonces dices, bueno, yo a este cliente ya le hice algo parecido y empiezas a rehusar lo que ya hiciste, que no es tampoco muy ético. Sin embargo, bueno, hay cosas que sí son como base y las puedes utilizar. Aquí, ¿qué pasa? Que si no entiendes al 100% las necesidades del cliente, ¿qué va a pasar? ¿O qué puede pasar? Alternativas de lo que pudiera generar ese impacto. Pues el producto sería deficiente para satisfacer la necesidad o resolver el problema. ¿Es correcto? Bueno, ese es el peor caso que puede haber dentro de como intermedio, que no nos pegue tanto, pero tampoco lleguemos a las expectativas. ¿Qué podría ser? ¿Qué se imagina? No estoy muy segura de la pregunta. A ver, voy a poner una analogía para que se entienda. Si tú no comprendes, voy a ponerlo en algo académico. Si no se comprendió bien el tema y presentas un examen para reforzar conocimientos, ¿cómo te va en ese examen? Mal. Mal. Tal vez no saques cero, como que es el peor caso, ¿verdad? Tal vez no saques cero, tal vez saques 5, saques 6, que es lo que quedaría en medio. A eso me refiero. Si no entiendes bien el problema del cliente, ¿qué puede pasar? Bueno, lo peor es que realmente no le soluciones su problema y termines pagándole en lugar de que te pague, pues pagándole por el tiempo y todo lo que conlleva el no cumplir. Pero, ¿qué habría algo intermedio? O sea, el peor caso lo acabo de mencionar. El mejor caso es que sí cumpla sus necesidades, dentro de que no comprendiste muy bien, pues que sí cumpla sus necesidades y el cliente no te diga nada. Pero, ¿qué hay intermedio? Pues que medio arregle ese problema, ¿no? Pero pues incompletamente. Como que sí sirve, pero no al 100%. No está satisfecho con el producto en sí. Es correcto. Se te lo va a aceptar porque ya lo pagó, pero pues te va a responsabilizar. Entonces tú tienes que compensar con un servicio, porque rediseñar no le conviene ni al cliente ni a ti como desarrollador, porque es volver a pagar, o sea, las dos partes, y, y pues el rediseño es como, voy a dar a lo mejor una comparación muy, como cuando dicen: "Ay, reeducar está mucho más difícil". Bueno, el rediseño es lo mismo. El rediseño no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero no es lo ideal. Lo ideal es que desde el diseño esté bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, a lo mejor compensar con un servicio de actualizaciones
o decirle que así le va a funcionar X tiempo y en ese tiempo pues ya se va a cambiar y se va a modificar, darle otra solución de la solución que debe haber quedado desde un inicio. Eso es lo que quedaría intermedio, donde ya entonces la responsabilidad es mutua. Pues darle más. Roberto, adelante. Bueno, ya no supe porque sí escuché. Bueno, si Gracias, gusta Roberto. el compañero por ahí, adelante. Ok, Adelante, y adelante. luego tú, Roberto. Sí. Ok. No, gracias. No, iba a decir nada más que darle como una alternativa para el producto que tiene en sí, por si le llega a pasar algo, ella tiene algo con que cubrirse y generar más confianza para que el cliente tenga ya, pues sí, más confianza para venir hacia nosotros y también darnos diferentes proyectos que tenga. Sí, exactamente. Pues es un servicio, así es. Perfecto, muchas gracias, Joel. Adelante, Roberto, te escuchamos. Yo iba a comentar como que si fuera, como decía, un tipo, un tiempo, el gasto de nosotros sería el tiempo que vamos a invertir en darle algún tipo de soporte o actualización, me imagino, ¿no? Es correcto. Y pues tal vez ese tiempo no nos va a generar dinero a nosotros, sino que nos va a consumir tiempo con el mismo cliente, ¿no? Estarlo atendiendo. Así es. Ese es el compromiso y digo responsabilidad mutua porque de una u otra forma el cliente no fue tan explícito en lo que te necesitaba y bueno, pues nosotros como desarrolladores tampoco abundamos más. Entonces, ese es el intermedio. Entonces, el tiempo es, bueno, puedes decir, tal vez no cueste tanto o tal vez sí, no sé, dependiendo la situación real. Sin embargo, vale la pena porque, vas a tener o el cliente te va a dar la oportunidad de resarcirte con él y entonces ya hacerle un buen servicio posterior a que ya, termine el que le acabas de mencionar, que nos siga, pues, teniendo la confianza, como dice Joel, o al menos darnos la oportunidad de otro proyecto para ver si es cierto que fue eso, ¿verdad? Una mala comunicación o otras circunstancias. Entonces, por eso, a veces vemos la teoría nada más, bueno, el proceso, pues sí, el proceso está muy sencillo y hasta lo puedes entender, pero en la práctica nos topamos cosas diferentes, o sea, puedes seguir el proceso, pero nos podemos en el inter topar muchas cosas. Principalmente, si ya nos metemos un poquito más como empresa, el que realmente todo tu equipo de trabajo esté comprometido en un proyecto o en un cliente o desarrollarle, o cubrir las necesidades de un cliente para que realmente salga todo como debe de ser. Cuando eres único, pues puede ser mucho más sencillo, pero ya cuando están involucrados todo un equipo de trabajo, en teoría debería ser más sencillo y lo es si realmente trabajan en equipo y colaborativamente, pero si no es así, pues entonces se dificulta un poquito más. Muy bien. Bueno, pero ese es como como aparte. Está dentro, pero es aparte. Dice, por esa razón, la primera etapa en todo proceso de construcción de software consiste en tratar de entender el problema que tiene el cliente y expresar toda la información que él suministre de manera tal que cualquier otra persona del equipo de desarrollo pueda entender sin dificultad lo que espera el cliente en la solución. Es decir, debe estar tan detallada que si tú se lo das toda la información que recabaste a alguien de tu equipo que no sea desarrollador, que solamente trabaje dentro de tu equipo y diga, sí, pues es esto, esto y esto y esto lo que necesita, así a grandes rasgos. Entonces, esa etapa es la que se denomina como análisis y la salida de esta etapa la llamamos especificación del problema, es decir, toda la información que recabamos, todo lo que nosotros observamos y fuimos al centro físico donde nos están pidiendo el cliente, bueno, donde se va a implementar el programa. Si nosotros ya tenemos todo eso, ya lo analizamos, ya sintetizamos, ya hasta concluimos, entonces sí, ya podemos avanzar. Si no lo tenemos así,
hasta que no nos quede bien clarito, no podemos avanzar. Y dicen, entonces, ¿cómo vamos a tener estos? Bueno, es que es como la toma de decisiones. A lo mejor al principio, que no tengas tanta experiencia, que apenas empieces a desarrollar, no sea tan sencillo o no sea tan rápido. Pero conforme vas avanzando, vas conociendo a tus clientes, vas desarrollando habilidades para poder tener toda la información y realizar el análisis más rápido. Entonces, todo eso va a fluir. Al principio, pues como todo, necesitas desarrollar las habilidades, entender, sobre todo si no estás acostumbrado a tratar con clientes o si no estás acostumbrado a abundar, sino simple y sencillamente te lo dicen y ahí está, es diferente ya cuando tú tienes que diseñar, porque para diseñar necesitas saber todo. Es como el sastre. El sastre no te hace un traje nada más por verte. Ah, no, sí, ya sé cuáles son tus medidas, ¿no? Se tiene que medir, porque aunque digan complexión delgada, complexión gruesa, no está estandarizado. Hay quienes tenemos, bueno, no vamos a ponerme porque yo no me pongo traje de desastre, ¿verdad? Pero el brazos son diferentes, aunque estés casi de la misma estatura, misma complexión, hay brazos que son mucho más largos que otros, o sea, tener brazos cortos, brazos largos, o sea, para que sea a tu medida, te tiene que tomar esas medidas. Si no, no es un traje a la medida, es un traje comercial. Así aquí, el diseño no es un diseño comercial, es un diseño a la medida. Muy bien. Y luego sigue el requerimiento funcional. En el caso de la programación, un requerimiento funcional hace referencia a un servicio que el programa debe proveer al usuario. El segundo aspecto que conforma un problema en el mundo o contexto en el que ocurre el problema. Si alguien va a escribir un programa para una empresa, no basta con entender la funcionalidad que éste debe tener, sino que debe entender algunas cosas de la estructura y funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, si hay un requerimiento funcional de calcular el salario de un empleado, la descripción del problema debe incluir las normas de la empresa para calcular un salario. El tercer aspecto que hay que considerar al definir un problema son los requerimientos no funcionales, es decir, que corresponden a las restricciones o condiciones que impone el cliente al programa que se le va a construir. Fíjese que estos últimos se utilizan para limitar las soluciones posibles. En el caso del programa de una empresa, una restricción podría ser el tiempo de entrega del programa o la cantidad de usuarios simultáneos que lo deben poder utilizar. Vamos a comprender qué es requerimiento funcional, qué es requerimiento no funcional. Aquí viene un ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer otro ejemplo donde nos quede un poquito más claro qué es requerimiento funcional, qué es mundo o contexto y qué es requerimiento no funcional? ¿Algún ejemplo de requerimiento funcional? Por ejemplo, sería lo que va a solucionar el problema. O sea, por ejemplo, como decía en el ejemplo sobre el salario, pues en este caso es para calcular el salario de un empleado, pero con la norma de la empresa. Entonces, por ejemplo, si se quiere desarrollar un software para contabilizar, no sé, el riesgo de un cultivo, pues a lo mejor el requerimiento funcional debería de ser pues la cantidad de agua o el suministro de agua que se le va a suministrar a cada planta, por ejemplo. ¿Ok? El mundo o contexto, en el mismo ejemplo. Pues sería el invernadero o los campos de cultivo, pues, vendría siendo la industria de la agricultura y todas las variables engloban ese contexto. ¿Ok? ¿Y requerimientos no funcionales?
Bueno, los requerimientos no funcionales también se podrían decir como si fueran variables que afectan al programa, ¿sí? Mm, Pues son restricciones. Bueno, no me queda muy claro a qué te refieres con variables dentro del programa. O sea, que, Bueno, que no las conozcas, que no ma- sean las adecuadas para correr el programa o, más bien factores que afecten el desarrollo del programa. ok, factores. Muy bien. Por ejemplo, Bueno, en el caso, digo, de esta aplicación que sea para medir el riesgo de los cultivos, pues sería, no sé, tal vez el clima, podría afectar tanto la humedad del suelo como pues el desarrollo de las plantas. Y ahí pues se tendría o- que calibrar el software para administrar a veces en los días más secos más agua y en los días más húmedos pues menos agua. ok. Y también la protección de los sensores para que puedas tener la información. Sí, pues, en el caso pues de tierra o tal vez de la humedad también, si no se pueden mojar. Ok, muy bien. ¿Qué piensan los demás? A lo mejor, o pueden dar un ejemplo donde podamos reforzar lo que es funcionalidad, mundo y no funcionalidad. Pues me parece un poco acertado el comentario del compañero. Yo creo que sí podría aplicar según los conceptos, ¿no? Okey, perfecto, muy bien. Samantha, adelante, te escuchamos. Yo como a lo mejor agregar a lo que dijo el compañero Jonathan, a lo mejor lo de el aspecto, las restricciones o condiciones del cliente puede ser, digo, algo lo que estamos todos viviendo, ¿no? Que es un área de sequía y que hay condiciones que se tienen que seguir, restricciones, digamos, por ejemplo, la restricción de horarios de suministro de agua puede ser que en lugar de que sea pues 24 horas que esté el agua corriendo, puede ser que nada más de cierta hora puedan poner agua a las plantas o que solamente ciertos metros cúbicos de agua pueden disponer por día, ¿no? Puede ser una restricción a ese tipo de funcionamiento. Sí, se puede considerar como tal, porque es algo que, bueno, estamos viviendo actualmente y tal vez anteriormente no se vivía. Hay que considerar que si el cultivo está, por ejemplo, donde el suministro de agua es por pozos, entonces ahí no entraría, porque las restricciones solamente están por servicio, que nos proporcionan. No sé si se entendió. Bueno, es que Sí, gracias. sí, pero está muy bien tu comentario. Por eso me vino a la mente que, bueno, okey, sí podamos considerar la restricción si es por servicio que nos está proporcionando, pero si tenemos el suministro de manera natural, pues ahí entonces no sería una restricción. Entonces vamos a poner los 2 escenarios en los cuales sí entraría. Muy bien, muchas gracias, Samantha. Perdón, es que los escucho y se me viene a la mente las opciones que nos podemos. Tengo, eh, bueno, yo le llamo mente volátil porque los estoy escuchando y me mezclo tanto en lo que están comentando que lo imagino. Cuando no me lo puedo imaginar, no puedo apoyar más. Entonces me lo imagino, entonces me estaba imaginando lo que estabas diciendo. Muy bien. Bueno, eh, si quedó claro lo que es requerimiento funcional, mundo o contexto y requerimiento no funcional, aquí nosotros ya lo podemos establecer en aspectos que hacen parte del análisis de nuestro problema. Es decir, esos tres los tenemos que considerar sí o sí. Tenemos el problema, que es lo que nos proporciona el cliente. El programador va a realizar el análisis y considera estos tres puntos importantes en los cuales nos facilitan un poquito al momento de seleccionarlos, al momento de identificarlos con facilidad, pues el poder generar una solución. Aquí vamos a poner un poquito
más de qué se refiere con el análisis, nos dice, analizar un problema es tratar de entenderlo. En esta etapa, nosotros buscamos garantizar que no tratemos de resolver el problema, es única y exclusivamente entender el problema. No de que, es que me dijo, no, pues solucionarlo con esto. Y luego dices, bueno, pero me dijo que van a hacer varios usuarios. No, hombre, pues le pongo esto. No, primero hay que analizar todo junto para poder, porque el ir dando soluciones previas te puede distraer del problema real o que el análisis no sea tal cual como debería de ser, sino que arroje un resultado diferente. A lo mejor no varía tanto o sí, o sea, corres el riesgo de que sea a favor o que no lo sea. Entonces es mejor no estar con soluciones previas, sino analizarlo y después buscar la solución. Descomponer el problema en sus 3 aspectos fundamentales, lo cual facilita la tarea de entenderlo. En cada etapa nos podemos concentrar en solo uno de ellos, lo cual simplifica el trabajo. Esta descomposición se puede generalizar para estudiar todo tipo de problemas, no solo se utilizan problemas y cuya solución sea un programa de computador. Estamos hablando de generalidad, por eso hacemos analogías, pero aplica para los desarrolladores. Además de entender el problema, pues debemos de expresar lo que entendemos siguiendo algunas convenciones y al terminar la etapa de análisis generamos un conjunto de documentos los cuales contendrán nuestra comprensión del problema. Con dichos documentos podemos validar nuestro trabajo presentándoselo al cliente y discutiendo con él. Bueno, discutiendo con él suena como que te voy a ganar, no, es la presentación propiamente de la solución al problema y que obviamente para poderlo llevar a cabo, tú necesitas la autorización del cliente, o sea, que el cliente diga, va, eso es lo que quiero, eso es lo que necesito, ¿me entendiste muy bien? O no, necesito esto, o no me agrada esto, entonces todavía hay que afinar. Cuando tengas el visto bueno del cliente es cuando ya lo podemos empezar. A eso se refiere en de que si no hacemos un análisis de acuerdo a las necesidades del cliente, pues corremos el riesgo de que las observaciones sean por parte del cliente. Y aquí viene otra. Si tenemos observaciones considerables del cliente, ahí, ¿qué podríamos definir si nosotros analizamos, seguimos lo que teníamos que seguir y tenemos o sea, aplicamos todo lo que sabemos de análisis, aplicamos las 3 funcionalidades principales y aún así, al momento de establecer la propuesta, el cliente te dice: no me gusta, necesito que tenga esto, esto, esto y esto"? Adelante, Jonathan. Maestra, yo tengo una duda. En el segundo punto, lo de los 3 aspectos fundamentales es lo anterior, ¿verdad? De Exactamente. requerimientos funcionales y... Sí. Mundo contexto y los no funcionales. Exactamente, a eso se refiere. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando hacen la propuesta de solución al cliente y el cliente hace observaciones o en el último de los casos dice, no es lo que yo quería? Pues yo pienso que... no, este, bueno, yo pienso que pues recibir el feedback y pues ver si es compatible con el programa, porque pues a veces una idea del cliente puede ser incompatible tanto con el presupuesto o con el software. Entonces pues pienso que sería aceptar las ideas que sean posibles y pues desecharlas que veamos que no sean posibles de aceptar. Ok, muy bien. Roberto, te escuchamos. Creo que un pequeño debate, ¿no? Como decía Jonathan por ahí, presentarle las opciones en base a la experiencia y demás, hacerle recomendaciones y si aún así el cliente quiere mover algo, pues bueno, ya acordar los cambios que bajo responsabilidad del mismo cliente se van a dar, ¿no? Es correcto. Realmente tú tienes todo el sustento porque realizaste el análisis y lo realizaste bien
para poderle demostrar con argumentos al cliente que se cubre sus necesidades, resuelve su problema. Nos podemos topar clientes que no entienden o que solamente les gusta entrar en esa controversia. No quiero decir las palabras, perdón si a veces me trabo, pero no quiero hacer así como que palabras que pudieran malinterpretarse. Si entran en esa controversia, es porque quiere probar si realmente tú lo hiciste. Hay clientes que son, quieren asegurar que el que les va a realizar este diseño, que realmente va a estar a cargo de implementárselo, haya sido el que está dando la solución. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay un desarrollador atrás y alguien da la cara. Y muchos clientes no quieren eso. ¿Por qué? Porque puede haber errores en la implementación. El diseñador o el desarrollador, el que realmente encontró cómo resolver o cómo tener la satisfacción del cliente, es el que lo debe de implementar y es el que lo tiene que estar supervisando y es el que tiene que dar el soporte. Porque si lo hace otro, puede haber errores. Y muchos clientes lo saben, entonces por eso ponen a prueba. Y la única forma de demostrar que tú eres el desarrollador, que tú diste esa propuesta de solución, es sustentándolo con lo que acabamos de mencionar, el análisis cubriendo los 3 aspectos fundamentales. Si nos tocan clientes pasivos, excelente, porque a todo te van a decir que sí. Entonces, ahí no batallas nada. Pero si te tocan clientes que ya tienen por ahí experiencia, coloquialmente dicen colmillo, pues entonces sí te puede poner a patinar. Entonces, son las opciones que tenemos que ver. ¿Vamos a toparnos diferentes tipos de clientes? Sí, de todo tipo. Hasta necios nos podemos topar. Pero cuando tenemos los argumentos, bueno, claro que tienes que también negociar. Cuando te topas clientes necios, pues, ok, vamos a hacer esto. Mi propuesta es esta. Con las observaciones que estoy realizando, podemos reestructurar esta parte, pero voy a ver si realmente funciona en esto y esto, y otra vez, o sea, verles con tus argumentos, pero le estás diciendo, ok, lo voy a escuchar, aunque a veces no hagas ningún cambio o hagamos un cambio mínimo. Entonces, son las tácticas, porque aquí lo teórico no lo dicen muy bien, pero en lo práctico, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que hacer? O sea, ¿qué tendríamos nosotros que establecer propiamente? Bueno, aquí traigo un ejemplo, ya dijimos un ejemplo, para poder reforzar los aspectos fundamentales en el cual nosotros tenemos que realizar el análisis de un problema. Perdón, una disculpa. El problema de este ejemplo es, una empresa de aviación quiere construir un programa que le permita buscar una ruta para ir de una ciudad a otra usando únicamente los vuelos de los que dispone la empresa. Se quiere utilizar este programa desde todas las agencias de viaje del país. Requerimiento funcional. ¿Cuál sería el requerimiento funcional? Lluvia de ideas. Pues sería poner un GPS, o sea, incluir en el software un GPS que diga las rutas de los aviones. Pienso que puede ser lo primero, pues, es la base del software, ¿no? Para marcar una ruta es incluir un GPS en el software. Ok, acuérdate que estamos en análisis. Samantha.
A lo mejor sería hacer una lista de cuántos vuelos dispone la aerolínea, ¿no? O sea, de cuántos tienes para poder llegar a qué lugar quieres. O sea. Ok, pero ¿cuál sería de los aspectos? ¿El requerimiento funcional, el mundo o contexto o El el no funcional? funcional, ¿no? Porque es, bueno, si quieres llegar a un cierto destino con solamente tus vuelos, pues qué vuelos tienes y cuántos aviones tienes, ¿no? Ahora sí ya diste un punto clave. Nos falta información, Ok. ¿cierto? Sí, 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 sí. Ok. Ya, eso es lo importante del análisis. Ok, ¿quién más? Acuérdense, hay que participar. Respecto de las no funcionales o las variables sería este ruta para no ciudad. Checar qué ciudades tienen aeropuerto, ¿no? Y descartar. Ir descartando por ahí alguna ruta o algo. Así es que nos falta información. O sea, también ahí va enfocado a que es una restricción el que nos falta información, porque, pues, nada más nos está diciendo que busca una ruta para ir de una ciudad a otra, pero y luego tienes aeropuertos ahí de esa ruta, o sea, la agencia de viajes realmente, tiene, para ofertar en todo el país, como dice ahí, o sea, tiene realmente agencias en todo el país. ¿O Em, cómo lo vas a esa, analizar? esa restricción va con lo de donde dice que usando únicamente los vuelos de los que dispone la empresa, ¿no? Ujú, Eso podría ser una parte de la restricción. exactamente, esa es una de las restricciones, así es. Bueno, antes de pasar a hacer el la síntesis de este problema, definimos algo importante. Nos falta información, o al menos que sea una información más acertada. Supongamos que el cliente les llega con este problema, ustedes, como desarrolladores, ¿qué harían? O sea, nada más les dijo eso. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que harían? Bueno, como acabamos de decir, ¿no? Tratar de descubrir más información, ¿no? Este, tratar de verificar cuántos aeropuertos, ¿verdad? En qué ciudades, cuántas personas, no sé, todo, algo así. Exactamente. Al momento de ustedes querer establecer los aspectos principales, que es el requerimiento funcional, el mundo o contexto o el no funcional, pues ahí les van a salir, bueno, no me queda muy claro esto, no me queda muy claro esto, para su análisis. Y eso es donde les da a ustedes una pauta de qué es lo que tienen que preguntar o qué tienen que ir a observar dónde está el problema o dónde está el cliente o con el cliente directamente o muchas veces con los usuarios, que son los que te pueden decir todo lo que vas a tener ahí de dudas o que te falta de información para poder establecer una propuesta de solución. Bueno, quería hacer así como que una palabra coloquial, el match, entre cómo el análisis sí está inmerso en las 3 bueno, los 3 aspectos fundamentales de este análisis, ¿okey? Bueno, me voy para que pongan ahí la solución, entre comillas. Dice, bueno, cliente y la empresa de aviación. Ahí me fui con las de las agencias. Bueno, el usuario, pues, son las agencias de viajes del país. Bueno, aquí pues nos dicen que nada más las agencias de viaje. Parte importante es cuántas agencias. ¿Por qué? Porque pues si vas a establecer una propuesta,
cuando realices tu análisis, vas a saber si es relevante saber cuántas agencias o no es relevante. Muy bien. El usuario, pues, son las agencias de viaje del país. Requerimiento funcional. Dadas 2 ciudades, o sea, la primera respuesta es, nos dan 2 ciudades. ¿Cuáles? Las que están dentro del país, ¿sí? El programa debe dar el itinerario para ir de la ciudad 1 a la ciudad 2. ¿Por qué? Porque si tú lo estableces de manera general, ¿qué puede pasar? Que choque, o sea, que no sea diferente, o sea, los pares de ciudades no sean diferentes, sino que se puedan empalmar usando los vuelos de la empresa. Aquí, bueno, en este ejemplo solo hay un requerimiento funcional explícito, que va de una ciudad a otra. Eso es lo que nos está ahí diciendo. Lo usual es que en un problema, pues haya varios de estos requerimientos. El mundo del problema. En el enunciado no está explícito, pero para poder resolver el problema es necesario conocer los vuelos de la empresa y las listas de las ciudades a las cuales va, que es lo primero que detectaron, o bueno, cuando Samantha lo dijo, le dije, ahí está la palabra clave, nos falta información. De cada vuelo es necesario tener la ciudad de la que parte y la ciudad a la que llega, la hora de salida y la duración del vuelo. Creo que las 2 primeras sí me la dijeron, nada más faltó la de duración del vuelo, la que no pudieron detectar. Y aquí debe ir todo el conocimiento que tenga la empresa, que pueda ser necesario para resolver los requerimientos funcionales. Ahora nos vamos, ¿cuáles son las restricciones? Se me fue la presentación. Dice, requerimiento no funcional, pues el único requerimiento no funcional mencionado en el enunciado es el de distribución, ya que las agencias de viaje están geográficamente dispersas y se debe tener en cuenta esta característica al momento de construir el programa. O sea, aquí, aparte de la que sí mencionaron, que no lo pone como tal, pero ustedes sí lo abordaron y estoy de acuerdo que sí sería como una restricción. En este caso, eh, ¿cómo, ¿cómo se establecería dentro del análisis la cuestión de ligar a todas las agencias de viaje que están dispersas? Entonces, ahí también es una restricción. Muy bien, me gustaría escuchar cómo se sintieron con este ejercicio, de que pusimos el problema y los 3 aspectos funcionales. Adelante, Samantha. Pues hablando de cómo me sentí con el problema, a lo mejor al inicio un poco confundida, pero ya viendo ya la explicación, digo, ya, o sea, tengo que iniciar de esta forma, o sea, lo obvio es esto va acá, es el mundo del problema y no es realmente un requerimiento funcional. Ya viendo la explicación, ya me queda muchísimo más claro y tal vez hasta poder replicarlo un poquito más eficiente al siguiente vez. Excelente, muchas gracias, Samantha, por tu comentario. ¿Alguien más quiere decir cómo se sintió con el problema? Roberto. Yo creo que pues es parte en sí como tal del proceso, ¿no? De empezar la programación. Con el proceso también lleva esta secuencia de tener una amplia visión, ¿no? De todo el problema como tal, ¿no? La escucha del cliente, la toma de evidencia, se liga prácticamente a lo que vimos al inicio, ¿no? Las posibles soluciones, un debate, unas posibles diferencias ahí con el cliente y de recomendaciones y demás, ¿no? Pero sí, yo creo que se pueden aplicar obviamente en muchos otros aspectos, no solamente de la programación, sino en muchas áreas. Es correcto, muchas gracias por tu comentario, Roberto. Sus comentarios enriquecen muchísimo, por eso se los agradezco que participen. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, creo que no. Ok, muchas gracias a los que participaron. Bueno, aquí
Vamos ahora al proceso y las herramientas. Entender y especificar el problema que se requiere resolver es solo la primera etapa. Se fijan, eran 3 etapas. Ahora vamos a la de la etapa del proceso de desarrollo de un programa. Es importante que el lector entienda que si el problema no es pequeño, por ejemplo, el sistema de información de una empresa, o si los requerimientos no funcionales son críticos, por ejemplo, el sistema va a ser utilizado simultáneamente por 50,000 usuarios, o si el desarrollo se hace en equipo, por ejemplo, 20 ingenieros trabajando al mismo tiempo, es necesario adaptar las etapas y la manera de trabajar, de cómo se plantean, bueno, en este libro, de donde saqué la información. Por lo tanto, abordamos la problemática de construcción de programas de computador para resolver problemas pequeños. O sea, realmente en sí, el desarrollo, bueno, vamos primero, los conocimientos y el desarrollo de habilidades y competencias lo podemos hacer con problemas a lo mejor no pequeños, sino cotidianos. Yo le llamaría como cotidianos. Pero en sí se utiliza lo mismo, solamente que sí le tendrías que dedicar un poquito más de tiempo para la resolución de problemas con las situaciones que nos están poniendo, porque son muy extremistas. O sea, 50,000 usuarios, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De algún monopolio? Estamos hablando de situaciones mundiales. Entonces, pero en sí la base como tal se respeta, el proceso está bien establecido, solamente tendríamos que adecuarnos, adaptarnos de acuerdo a estos retos para poderlos cumplir. Por eso, bueno, todos nos basamos en algo mucho más pequeño para la comprensión, pero también sabemos que serían aplicaciones muy extraordinarias, o sea, no serían tan recurrentes como las otras situaciones, ¿verdad? Muy bien, volvemos otra vez a las etapas de solución de problema, en el cual el programador, ahora nada más enfocados en el programador, cuenta con un conjunto de herramientas y lenguajes para poder construir la solución. Estas herramientas y lenguajes lo tenemos, que es el problema, y dentro del proceso, ¿qué es lo que cuenta como etapas del proceso? Sería el análisis del problema, que ya lo vimos, una etapa, de ahí sigue la secuencia, el diseño de la solución, que yo lo manejé como propuesta, ya adelantándome, y la construcción de la solución, o sea, diseño y construcción ya es la propuesta que tú le entregas al cliente. Eso es lo que le corresponde al programador o al desarrollador cuando ya está inmerso en brindar la solución. Lo tenemos. La primera etapa, pues es para resolver un problema, es analizarlo. Después de esto nos facilita el estudio y se debe descomponer el problema en 3 partes. Una vez que el problema se ha entendido y se ha expresado en un lenguaje que se pueda entender sin ambigüedad, pasamos a la etapa de diseño. Aquí nosotros imaginamos la solución y definimos la parte que lo van a componer. Es muy común comenzar esta etapa definiendo una estrategia. Es decir, ya entendí muy bien cuál es el problema del cliente. Esta es la solución. Bueno, ¿qué haría yo? Bueno, haría esto y empiezas a diseñar bueno, a realizar el diseño de cómo solucionarías esa o cubrirías, me gusta más cubrir las necesidades del cliente. Cuando el diseño está terminado, entonces ya nosotros afinamos la solución, es decir, mi diseño. Como programadores o desarrolladores, lo corres en tus simuladores y me dices, ok, lo ves, lo ves, lo ves, lo ves, ok, hace lo que quiero que tenga que hacer. Y bueno, ya después en la implementación cambia, ¿verdad? Pero por lo pronto, tú ahí lo tienes y entonces ahora sí, detectar ahí ciertos errores, establecer bien
que es cuando realmente está el diseño y la construcción de la solución. Para que se pueda ver completo. Muy bien, el proceso debe ser entendido como una orden en la cual se debe desarrollar una serie de actividades, lo cual nos permite a nosotros construir el programa. Este proceso planteado, pues ya lo mencionamos, son 3 etapas principales y que ya lo estuvimos viendo en la imagen anterior. Análisis del problema, ya lo hemos abordado en varias ocasiones. Bueno, vamos a reforzarlo. El objetivo de esta etapa es entender y especificar el problema que se quiere resolver. Al terminar, pues debe estar especificados los requerimientos funcionales y debe estar establecida la información del mundo del problema y también las restricciones o los requerimientos no funcionales. Después, en el diseño de la solución, aquí tenemos como objetivo detallar usando algún lenguaje como planos, dibujos, ecuaciones, diagramas, texto, etcétera, las características que tendrá la solución antes de ser construida. Los diseños nos van a permitir a nosotros mostrar la solución antes de comenzar el proceso de fabricación propiamente dicho. Es importante destacar que dicha especificación es parte integral de la solución y la construcción de la solución tiene como objetivo implementar el programa a partir del diseño y probar el correcto funcionamiento o que realmente se logró resolver o satisfacer las necesidades del cliente. A eso se refiere ya específicamente. Y bueno, pues tenemos la solución del problema. La solución a un problema tiene varios componentes. El primero es el diseño. Si se fijan, cada una de las etapas empieza con la anterior, donde ya se cumplió la anterior, entonces ya sigo avanzando. Y bueno, pues son los planos de la solución que debe definir la estructura del programa y facilitar su posterior mantenimiento. El segundo elemento, pues es el código fuente del programa, el cual nosotros lo podemos ver escrito en un lenguaje de programación, y el código fuente de un programa que se crea y edita usando el ambiente de desarrollo. Entonces, ahí ya está en forma general cómo es la solución del problema. El tercer elemento de la solución son los archivos de construcción del programa. En ellos se explica la manera de utilizar el código fuente para crear el código ejecutable. Este último, ese es el que realmente se instala y ejecuta en el computador del usuario, y el programa que permite traducir el código fuente es el código ejecutable, el cual se denomina compilador. Antes de poder construir nuestro primer programa en cualquier lenguaje de programación, tendremos que conseguir el respectivo compilador del lenguaje. El último elemento que forma parte de la solución de las pruebas, ahí se tiene un programa que es capaz de probar que el programa que fue entregado al cliente funciona correctamente. Dicho programa funciona sobre un conjunto predefinido de datos y es capaz de validar que para esos datos predefinidos y que simulan datos reales, el programa funciona bien. ¿Es suficiente hacer esto? Es decir, correr en nuestros simuladores el programa para irlo a entregar directamente con el cliente. ¿Ustedes qué piensan? Adelante, Roberto. Pues hoy en día yo creo que muchos programadores lanzan ahí algunas versiones beta para que algunos usuarios lo calen, ¿no? Lo corran o lo testeen el programa, ¿no? Y así pues tratar de encontrar ahí algún error o algo en el programa antes de lanzarlo a funcionar, ¿no? Porque si no, pues caeríamos en lo mismo de tener que ofrecerle una respuesta o más tiempo de nuestro tiempo al cliente. Así es. Bueno, sí, es una buena propuesta para ser más eficientes y tener un porcentaje mayor que al momento de implementarlo ya en el programa tal cual en el centro físico o en la empresa y que funcione.
Porque muchas veces podemos toparnos de una u otra forma, pues al momento de implementarlo vamos a ir detectando ciertos errores y a lo mejor ahí mismo se pueden corregir y bueno, pues tienes que hacer la prueba. Pero si nosotros llevamos un porcentaje alto de seguridad por los simuladores que utilizamos y lo que mencionas también, que nos da o nos incrementa el porcentaje, pues obviamente va a ser mucho más la tranquilidad al momento de implementarlo. Pero hay que pensar también que, la información que nos dieron con respecto a sus aparatos o sus computadoras sea real por las compatibilidades y todo eso, la capacidad y todo, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y bueno, pues aquí está los elementos que forman parte de la solución de un problema. Sí, los voy a hacer un poquito más grande. Tenemos, está el diseño del programa. Este es el programa donde nosotros escribimos un lenguaje de programación. Luego, una parte importante de la solución es el diseño. Ahí se muestra la estructura de la solución, sus partes y sus relaciones. Luego tenemos código fuente, el código ejecutable y entre ellos pues está los archivos de construcción que es el compilador. Esto es lo que se instala en el computador del usuario y lo tenemos, bueno, voy a ir primero. Código fuente es este es el programa escrito en lenguaje de programación. Lo tenemos el código ejecutable, que es el que está instalado en el computador del usuario. Y después tenemos los archivos de construcción, que son los archivos de construcción, los cuales nos explican la manera de crear el código ejecutable a partir del código fuente, que en realidad pues es el compilador. Lo tenemos en la prueba del programa. Estos son los programas que ayudan a mostrar que la solución es correcta. Y luego tenemos los datos de prueba, que los datos de prueba son los que nos simulan la información que podemos manejar al programar en un caso real. Entonces, ahí es donde tenemos los elementos que forman parte de la solución del problema, ya enfocados en el programa. Muy bien, chicos. Comentarios. Adelante, Jonathan. Bueno, yo estaba leyendo algo sobre programación y vi que muchas veces, en el caso de las pruebas, era mejor entregar un programa, digamos, o sea, no tan perfecto, sino simplemente con un programa funcional y era mejor entregarlo a los usuarios para que los mismos usuarios fueran dando retroalimentación y así irlo mejorando poco a poco cada vez con las pruebas. O sea, es mejor la iteración que la perfección en el caso de la programación. Bueno, es correcto lo que mencionas. El punto que decía del porcentaje de que no fuera a fallar al momento de implementarlo, me refiero a la solución del problema que tuviste. Claro que el paquete propiamente no termina en la implementación. Tienes que estar dándole soporte los usuarios al momento de estarlos ya utilizando, corriendo y todo, van a salir ciertos detalles que tienes que ir afinando y ahí es donde entra el soporte porque va implícito al momento en el que tú generas esta solución del problema. Va dentro de todo el paquete hasta que ya lo esté completamente funcional para todos los usuarios, es cuando ya vas distanciando ese soporte. Sí. No, No sé si vas a solo decir pues algo sí, más. sí, está bien. Okey, perfecto. Muchas gracias por tu comentario, Jonathan. Sí, sí, realmente, o sea, es así. Nosotros
no es que nada vaya a salir o sea, no es que todo vaya a salir con errores ni nada vaya a salir exactamente tal cual. No, eh, obviamente tratas de que sea lo menos posible, porque luego ha pasado que en la implementación, eh, en tus simuladores se corrieron y se corrieron bien y lo checaste y todo, y al momento de la implementación, los usuarios muchas veces porque no se les capacitó o se les capacitó, pero aún así no siguieron, tal cual las indicaciones, pues, pueden generar algún tipo de comando que marque un error, y entonces ahí lo van detectando y es lo que tú vas observando, porque al fin y al cabo ellos son los que lo van a utilizar. Y muchas veces, pues, por los tiempos, por los costos, pues, no quieren la capacitación como tal de los usuarios, que es otro punto, aparte, no está en el proceso, pero, en la práctica sí es. ¿Alguien más tiene algún comentario? Muy bien, bueno, si ya no hay comentarios, pues, es un gusto estar con ustedes una sesión más. Que pasen una excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Bonito fin, bye bye. Gracias igualmente. Gracias. Hasta Buenas luego. Sí, noches. cierto, es viernes. Buenas noches, que descanses. Hasta luego, Alejandro, buenas noches. Hasta luego, Luis, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.